Hola a todos, ¿cómo están? Por acá el profesor Rodrigo Rojas Carrasco de Duoc UC C Plaza Oeste. Básicamente, el objetivo de este video es poder ejecutar un laboratorio guiado para la configuración de Prefix Leaks y Roadmap a través de técnicas de redistribución y filtraje de rutas. En esta topología, nosotros podemos visualizar que tenemos dos protocolos como es IGRP, ya que IGRP recuerda que es un protocolo del tipo vector instancia, y tenemos por otro lado OSPF, que es un protocolo estado de enlace, con el área 0 y con el área 1. Ambos protocolos ya se encuentran previamente configurados, e IGRP se encuentra configurado en su forma clásica, y OSPF también en su forma clásica tanto para IPv4 como para IPv6. Por ende, el laboratorio, la primera instrucción que nos pide y nos menciona que ya se encuentran configurados a nivel de IPv4 e IPv6 los protocolos, y nos pide redistribuir EIGRP sobre OSPF mediante roadmap en IPv4. Se solicita que al momento de ser redistribuido aparezcan con un costo de 100 y una ruta del tipo E1. Entonces, vamos a dirigirnos. Lo primero es poder identificar el router que queremos hacer la redistribución. En este caso, nuestro router que debemos ejecutar esta redistribución es el router R2. ¿Por qué el router R2? Porque el router R2 es por el lado izquierdo, posee configurado el protocolo IGRP, y por el lado derecho, por la interfaz serial 1.1, se encuentra configurado con OCPF. Siempre nuestro router para ejecutar la redistribución va a ser el router que tenga ambos protocolos configurados. Por ende, recordemos un poquito de teoría que en IGRP, ¿ya? Recuerden que el IGRP tiene una métrica compuesta, y esta métrica compuesta está compuesta por los valores K, donde por defecto viene K1 y K3 de forma predeterminada activada. K1 es el ancho de banda y K3 es la respectiva retardo, el delay de la interfaz. En el caso de OCPF, su métrica es el costo, ¿ya? El costo basado en el ancho de banda de la interfaz. Y también es justo necesario recordar que en el caso de RIP, su métrica es el conteo de saltos, que tiene un máximo de 15, ya que con 16 lo considera inalcanzable. Entonces, lo primero que vamos a visualizar es que en el router R2 vamos a ejecutar un show IP route para poder verificar nuestro tal anotamiento en IPv4, donde vemos que tenemos rutas aprendidas por EIGRP y rutas aprendidas por OCPF. Entonces, si ejecutamos el comando show IP route EIGRP, vamos a poder visualizar que tengo tres redes aprendidas por el protocolo IGRP, las cuales son las que se encuentran conectadas en R1. Y con un show IP route OSPF vamos a poder visualizar todas las rutas que son aprendidas por el protocolo CPF, que están en el lado derecho de nuestra topología. Entonces, lo primero que tenemos que ejecutar es un roadmap. Básicamente, un roadmap es una especie de lista de acceso, pero mucho más potente. ¿Por qué? Porque permite a través de algunas condiciones de coincidencia que se establezca algún parámetro en particular. Principalmente, y lo que vimos nosotros en nuestra clase teórica con nuestros estudiantes de routing and switching corporativo, es que siempre vamos a tener un match y un set. El match básicamente va a ser nuestra coincidencia, y el set es algo que yo voy a setear a configurar en el caso de que esto coincida. Recordar de que cuando no existe ninguna coincidencia, siempre va a haber una denegación implícita invisible. Entonces, lo primero que tenemos que ejecutar es la configuración del roadmap para redistribuir EIGRP en OCPF. Entonces, tal como le indicaba, tenemos que dirigirnos al router R2 porque el router R2 es el que tiene ambos protocolos. Y en el modo de configuración global, ejecutamos el comando roadmap y asignamos nuestro nombre al roadmap. En este caso, vamos a ejecutarlo con roadmap EIGRP en OCPF. Este es el nombre del roadmap. La idea de que el nombre del roadmap siempre sea con mayúscula y lo más descriptivo posible. Entonces vamos a asignar un set, una métrica de 100. Esto va a significar que cualquier ruta que sea redistribuida desde IGRP hacia OCPF va a tener una métrica de 100.
Recuerden que el 100 es el costo, en el caso de la métrica de OCPF. Y además vamos a hacer un set metric type, ¿ya? Set metric type del tipo 1. Recuerden que por defecto todas las rutas que son redistribuidas desde cualquier protocolo externo hacia OCPF vienen con un tipo 2 por defecto. Entonces, luego de esto salimos de nuestro roadmap e ingresamos en este caso al router OCPF1, que ya está previamente configurado, para ejecutar un redistribute EIGRP 1. ¿Por qué? Porque voy a redistribuir EIGRP sobre OCPF, el IGRP del sistema autónomo 1, y a través del roadmap EIGRP, aquí yo les recomiendo copiar y pegar para que no tengamos problemas de transcripción. Copiamos, pegamos, subnet. Antes de ejecutar esto, yo me voy a dirigir a el router para poder ver su tabla de enrutamiento. Por ende, vamos a dirigirnos a, por ejemplo, el router R3. Vamos a ejecutar un show IP route o SPF. Si se dan cuenta, no tenemos ninguna ruta redistribuida. ¿Por qué? Porque todavía no he hecho enter sobre esta redistribución. Entonces, ahí ejecuté esta redistribución. Y si yo me dirijo al router R3, nos damos cuenta de que al actualizar la tabla de enrutamiento, todas las rutas del protocolo IGRP fueron redistribuidas. Entonces, en este caso fue redistribuida la 10.10.0, la 10.10.0 con máscara 22, que está acá, la 10.10.10.1, 0 con máscara 22 y la 192.168.12.0. Ahora, si se dan cuenta, es un tipo E1. Yo me voy a dirigir ahora de nuevo al R2 y voy a modificar el roadmap. De hecho, si ejecutamos un shortrun, vamos a poder visualizar que está el roadmap acá creado. Por defecto, cada línea del roadmap siempre va creciendo de 10 en 10 y por defecto la primera instancia la crea con un permit 10. Por ende, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ingresar al roadmap EIGRP en OCPF y voy a modificar el tipo de métrica. En este caso, al por defecto que era un tipo 2. ¿Y esto para qué? Para que podamos visualizar la diferencia en la tabla de enrutamiento. Entonces, si voy a R3 y actualizo ahora mi tabla de enrutamiento, fíjense que al modificar, se modificó el tipo de ruta a un E2 y fíjese el costo que entrega, 100. Y anteriormente entregaba un costo de 164. ¿Esto por qué es posible? Porque el tipo E1 lo que hace es contar, sumar, acumular desde el router que se ejecutó la redistribución, hasta donde quiero llegar como destino. Por ende, ahora como ejecutamos esta redistribución en R2, de R2 a R3 hay 64 de costo para poder llegar. Pero como yo lo modifiqué a un tipo de 2, ya sea que yo esté en R4, en R5, en R3, siempre va a ser la métrica 100. Confirmemos, vamos a R2, o sea, R5. Y en R5 voy a ejecutar un show IP route o CPF. Y fíjense que estas rutas tienen un costo de 100, porque es un costo base desde el router R2 que se ejecuta la redistribución. Entonces, por ende, un tipo E2 siempre conserva la misma métrica de la redistribución. De hecho, por ejemplo, si yo voy a R4, voy a ir a R4, show IP route o CPF, también es 100. Volvamos a lo que nos pide nuestro laboratorio. Entonces volvemos a R2 y en R2 modifico el roadmap y el roadmap lo configuramos con un tipo 1. Por ende, ahora cuando actualicemos, vamos a empezar por R3. Recuerda entonces que R3 tenía 100. Si yo actualizo mi tratamiento, ahora tiene 164. ¿Por qué? Porque sumó desde el router la redistribución más 64, que es el costo que le cuesta llegar de R2 a R3. Si yo ahora me dirijo a R4 y actualizo mi tal enrutamiento, nos vamos a dar cuenta que ahora es 228. ¿Por qué?
porque está sumando cuánto le cuesta llegar por cada uno de los enlaces hasta el router de destino. Entonces, el tipo 1 suma todos los costos desde el router que se hace la redistribución hasta el router de destino. Y en el caso del tipo de 2, que viene por defecto, siempre se conserva la misma métrica, que en este caso es 100. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, recuerden que la redistribución siempre es ida y vuelta. Entonces, lo que nosotros vamos a ejecutar ahora es redistribuir EIGRP en OCPF para IP versión 6. Entonces, el mismo router R2, este es el router, recuerden que tengo que ejecutar la redistribución. Me voy a dirigir ahora a R1 para que podamos visualizar la tabla de enrutamiento para IP versión 6, show IPv6 route e IGRP, y puedo visualizar que no tengo ninguna ruta prendida por IGRP en IP versión 6 porque en estricto rigor R1 y R2 son los únicos dispositivos que tienen IGRP y R2 no tiene ninguna red aparte de IGRP. Dicho esto, me voy a R2 y vamos a ejecutar una redistribución con el comando IPv6 router OSPF 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a redistribuir con el comando redistribute EIGRP sistema autónomo 1 include connect. Entonces aquí todas las rutas que estén redistribuidas, va a ser una redistribución con todas las rutas que están directamente conectadas. Eso va a significar que si yo voy a R1 y ejecuto un show IPv6 route, actualizo mi tabla de enrutamiento, no voy a visualizar todavía mis rutas. ¿Y esto por qué? Porque esto lo estoy haciendo de IGRP para IPv6 6. Ojo, lo voy a hacer desde IGRP hacia OSPF en IPv6 6. Por ende, si yo me dirijo al router R3, por ejemplo, y ejecuto un show IPv6 route e IGRP, tampoco lo voy a poder visualizar. Y esto radica ¿por qué? Porque yo estoy redistribuyendo para OCPF. Entonces, OSPF, y fíjense que ya estoy viendo la tabla de enrutamiento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué quise visualizar las demás tablas de enrutamiento? Porque lo más complicado de esto es siempre recordar desde dónde hasta dónde hago la redistribución. Entonces, cuando yo digo redistribute e IGRP sobre CPF, significa que las rutas de IGRP las estoy enviando a CPF. Y cuando digo, por ejemplo, OSPF en IGRP, siempre es el protocolo destino. Entonces, bien importante que no nos confundamos en este pequeño detalle. Entonces, en este caso ya tengo la redistribución para poder, de hecho, vamos a ir a R5. Tengo la redistribución lista para ambos protocolos. En este caso, para IP versión 6, o sea, para IP versión 4 y para IP versión 6, route o CPF. Listo. Entonces, ahora lo que nos falta es poder redistribuir. Nos falta poder redistribuir desde OSPF hacia EIGRP. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar esto? Seguimos en el router 2, que es nuestro router de la redistribución. Por ende, en este caso, recuerden que las métricas de EIGRP son una métrica compuesta. Entonces, con el comando show IP protocol, por ejemplo, show IP protocol, nosotros podemos visualizar que estas son las métricas que tiene IGRP, K1, K2, K3, K4 y K5, donde K1, que es el ancho de banda, y K3, que es el retardo, vienen activadas por defecto. Entonces yo tengo que ejecutar y vamos a aprovechar nuestro amigo roadmap para poder ejecutar un roadmap con todas las métricas para poder reutilizar. Yo siempre, tal como les comenté en clases, el roadmap es como una especie de función en programación donde yo lo puedo llamar para poder usarlo nuevamente. Entonces, en R2 vamos a crear un roadmap y que diga OSPF en EIGRP. Entonces acá vamos a hacer un set metric y aquí vamos a configurar las métricas que va a tener todas las rutas que se conecten o se redistribuyen en OSPF a IGRP. Entonces 10.000, 1, 2, 3, vamos a usar las métricas estándar, 100, que es el retardo, después nos pide la confiabilidad, 255 porque mientras
más alto significa que es 100% confiable. Después nos pide la carga, donde menor el número es menor carga, en este caso 1, y el MTU, que es la unidad máxima de transmisión, que es 1500. Recuerden que estas son las métricas por defecto, ¿ya? Las métricas estándar. Una vez que creamos nuestro roadmap, tenemos que asociar el roadmap con la redistribución. ¿Cómo ejecutamos esto? Roadmap, disculpen, router, EIGRP1, y acá ejecutamos la redistribución de OCPF1, ya a través del roadmap que creamos anteriormente, en este caso OSPF en IGRP. Entonces, si vamos al R1, acá está R1, y actualizamos nuestro tabla de enrutamiento para IP versión 4, nos vamos a dar cuenta que no existe ninguna redistribución. ¿Por qué? Porque todavía no he ido al R2 y ejecutado la redistribución. Entonces, acá le repito, ingreso al IGRP y en IGRP voy a redistribuir OCPF a través del roadmap llamado OCPF en IGRP que contiene las métricas. Entonces, si yo me dirijo a R1 y actualizo, automáticamente voy a ver todas las ex. ¿Ya? Ex no es su ex esposa, su ex novia, sino que las rutas externas. Recuerden que por defecto, toda ruta que sea aprendida de forma externa por IGRP asigna una distancia administrativa de 170. Entonces, en este caso, todas estas rutas que están con ex son todas las rutas que fueron redistribuidas desde OSPF a EIGRP, que eso es bien importante. Entonces, ahora en R1 voy a ejecutar un show IPv6 route EIGRP y tal como les comenté antes, no existe ninguna redistribución para IPv6 porque no la hemos ejecutado. Entonces acá vamos a aprender una redistribución de forma directa. Entonces me voy a dirigir a R2 y en R2 me dirijo IPv6 router EIGRP1 y voy a ejecutar un redistribute que voy a redistribuir OCPF con el número de proceso 1 y vamos a asignar las métricas de forma manual. 10.000, 10.000, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 100, 255, 1 y 1500. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La idea es que ustedes puedan aprender de que yo puedo hacer una redistribución de forma directa, como lo estoy diciendo ejecutando ahora, o lo podría hacer en cualquier eventualidad a través del roadmap como lo hicimos con IPv4. Entonces, en este caso, si yo me dirijo a R1, charán, automáticamente todas las rutas que fueron aprendidas por OCPF en IPv6 fueron redistribuidas a IGRP y al igual que en IPv4 ya estoy viendo como una ruta externa con una distancia administrativa por defecto de 170 porque son conocidas de forma externa. Ahora, ¿cuál es la otra idea también? Es que, por ejemplo, si yo me dirijo a R2 y quito esta redistribución, ojo, aquí le puse un no, voy a R1, actualizo el otro enrutamiento porque quité la redistribución y lo que voy a hacer yo ahora, que esa es la idea, es que ingreso nuevamente al IPv6 router EIGRP1 y a través de esto yo puedo aprovechar el roadmap que previamente creé con IPv4, pero como quiero usar las mismas métricas estándar, yo ejecuto la redistribución con ese roadmap. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a buscar el roadmap. Aquí está el roadmap, OSPF en IGRP. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo reutilizo. Como ya lo había ocupado para IPv4, yo lo puedo volver a utilizar para IPv versión 6 porque estoy ocupando los mismos valores del roadmap. Por eso yo les digo que es como una especie de función que yo la puedo llamar. Entonces acá ya está nuevamente ejecutada la redistribución. Eso con respecto a nuestro primer requerimiento, donde el primer requerimiento radicaba en poder redistribuir de IGRP a OSPF y de OCPF a IGRP a través de los roadmaps. Nuestro siguiente requerimiento dice relación con que el router R2 no debe ver la loopback 111 a nivel de IPv 6. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a ocupar el concepto de las prefix. Y esta prefix lo que nos permite es
hacer controles mucho más sofisticados y mucho más específicos para el filtraje de rutas que nos están pidiendo. Esto básicamente es la evolución de una lista de acceso. ¿Por qué? Porque la lista de acceso tendríamos que haber ejecutado mucho más sintaxis, de repente no coincidir directamente. Entonces, este prefix en particular nos va a ayudar a filtrar un rango en particular con una máscara subred en sí. Entonces, como diría nuestro requerimiento, tenemos que filtrar para que R2, vamos a ocupar mi herramienta de recortes que siempre es tan útil, en R2, todo lo que involucre a nivel de IPv 6, la loopback 111 que está acá abajito ahí, o sea, la que termina en 14.2.1, no puede ser vista en R2. Entonces, lo primero que siempre les recomiendo es que podamos visualizar que sí la vemos. Siempre lo importante es que tenemos que confirmar que realmente vemos esta ruta. Entonces, en este caso, Choipe Road e IGRP, podemos ver que acá está esta red de la loopback 111 de R1 que sí la vemos. Entonces, tenemos que efectuar un filtro. ¿Cómo efectuamos este filtro? Y tal como lo vimos en clases, en nuestra parte teórica, vamos a ejecutar un prefix donde vamos a asignar un nombre, no loopback 111 en IPv 6. Recuerden que este es el nombre que le estoy asignando. Y, disculpen, tenemos que ejecutar un DENI. ¿Por qué? Porque yo quiero denegar la 2019, ACAD 14, ;1 con el prefijo 64. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy denegando solamente esa loopback, que en este caso es la loopback 111. Ahora, nos falta una instrucción, pero antes quiero que ustedes mismos vean cuál es esta instrucción. Si yo ahora cuando creé la prefix para poder aplicarla, esto es como una lista de acceso. La lista de acceso yo puedo ocuparla para una interfase, para nateo, pero no me sirve de nada tenerla creada. Tengo que asociarla. Entonces, en este caso, nosotros vamos a entrar al IPv6 router e IGRP1 y a través de un distribute list yo voy a asignar la loopback, esta prefix list que creé, y la idea es poder filtrarla de entrada. ¿Qué significa esto? Significa de que cuando la ruta vaya llegando a R2, R2 como va a tener esta distribute list en IGRP de entrada, él le va a decir, compadre, espérame, porque me está llegando tu ruta, pero tengo un bloqueo a través de un prefix list que me dice que esta loopback no entra. Ahora, ¿cómo confirmamos esto? Si yo actualizo mi tabla de enrutamiento IPv 6, yo IPv6 route e IGRP, podemos visualizar de que ahora no veo ninguna ruta. ¿Y por qué no veo ninguna ruta? Porque tal como indiqué anteriormente, esta instrucción deniega la primera, la loopback que nosotros queremos denegar, pero por defecto siempre un prefix list que van de 5 en 5 tiene un denegar implícito. Entonces, si yo hago un show run, por ejemplo, para que ustedes puedan ver la configuración, el show run nos va a indicar de que en esta prefix list que creamos, nos va a visualizar que la prefix list tiene, ven, va de 5 en 5, el ROM va de 10 en 10, no tiene un permitir. Entonces, como estoy denegando esto y hay un den implícito, todo el resto está siendo denegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar de crear nuestra prefix list, la instrucción, para que todo el resto sea permitido. Entonces, IPv6 prefix list, no loopback, tenemos que ejecutar el mismo nombre, y acá ejecutamos un permit 2.2./0 menor o igual que 128. ¿Qué va a significar entonces esto? De que primero va a denegar esta loopback que nosotros queremos, pero toda red que coincida con la 0000
y que sea menor que un prefijo 128, la va a permitir. De hecho, automáticamente Dual nos dice que se ejecutó un cambio en la configuración del protocolo. Veamos nuestro tabla de enrutamiento ahora, show IPv6 route e IGRP, y si se dan cuenta, ahora sí veo solamente la loopback con la red 11, que sería la loopback 1, y veo también la loopback con la red 13, de que es la loopback 11, y la 111 no la veo. Esta es nuestra técnica de filtraje de ruta a través de IPv6. Entonces, vamos con la siguiente instrucción. Dice, genera un filtraje para que R2 vea en su RIP, ya nuestra tabla de enrutamiento, Routing Information Base, prefijos menores a 22 para las rutas que provienen en EIGRP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es de que nuevamente en R2, porque este es el dispositivo que está haciendo los filtrajes, vamos a crear una prefix list para IP versión show IP route e IGRP. Recuerden que siempre tenemos que ver que sí se vea. Por ende, en este caso, se ve la 21, 22 y 24. Entonces nos está pidiendo de que los prefijos menores o igual que 22. Entonces vamos a crear IP prefix list. Vamos a asignar nuestro nombre menor a 22. Permit 0000 que sea /0 menor o igual que 22. Entonces, ¿qué va a significar esto? Va a significar de que va a ser match con cualquier red, pero solamente va a permitir las que son menores o iguales que 22. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes dicen, profe, si yo hubiese digitado acá 10, 10 y la otra red consecutiva menor que igual que 22, igual hubiese servido. Pero si usted hubiese añadido después una red que fuera 172, 192 o cualquier tipo de red, la pasaría en el presente. Entonces, apliquemos esta prefix list, ingresamos al router IGRP1, distribute leads, prefix menor a 22 y recuerden que es de entrada porque los paquetes están entrando. Entonces, ejecutamos el comando show IPv6 route. Fíjense que todavía están las rutas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque recién aquí el protocolo aplica la configuración. De hecho, miren, ¡charán! Si se dan cuenta, la 21 y 22 pasan. ¿Y por qué? Porque ejecutamos un menor o igual que 22. Entonces, el 21 pasa porque es menor que 22 y el 22 como es menor o igual pasa, pero el 24 no pasa porque no cumple con la regla. ¿Ya? Eso es bien importante con nuestra segunda instrucción. Otro requerimiento que tiene el laboratorio es generar un filtraje para que R2 vea en su tabla de enrutamiento prefijo entre el prefijo 26 y 28. Pero estas son las rutas que provienen desde OSPF. Entonces va a significar que yo voy a ejecutar un show IP route OSPF y fíjense que visualizo todas las rutas. Entonces aquí me está pidiendo que solamente mayor o igual que 26 y menor o igual que 28. Por ende, aquí deberían morir algunas rutas. ¿Cómo lo ejecutamos? Lo mismo, IP prefix list solo 26 y 28. Recuerden que el nombre lo más descriptivo posible, pero ustedes lo asignan. 26 y 28 y permit 0000 con máscara 0 y entonces menor que 26 y, o sea, disculpen, mayor o igual que 26 y menor o igual que 28. ¿Ya? Entonces va a significar que solamente van a pasar la 26, 27 y 28. Por ende, la 30 no debería pasar. Nos dirigimos ahora a OSPF y ejecutamos un distribute leads para asignar el prefijo, el prefix list hacia el protocolo de enrutamiento CPF, prefix y asignamos aquí nuestro nombre y le damos de entrada. Entonces, si actualizamos nuestro tabla de enrutamiento,
Si se dan cuenta, ahora solamente pasa la 26 y 28. El resto, la 24 y la 30 no pasan, porque recuerden que solamente van a pasar las que son mayor o igual que 26 y menor o igual que 28. Y por último, para ir finalizando con nuestro laboratorio de Preferlix, dice, las loopbacks de R4, o sea, las loopbacks que están acá, no deben ser vistas en el área 0 a nivel de IPv6, pero no puede utilizar ningún tipo de filtraje de rutas. Ningún filtraje de rutas, o sea, ni Preferlix, ni ACL, ni Roadman, nada por el estilo. Entonces, aquí nos vamos a remontar a la teoría que nosotros vimos con OCPF, con estos paquetes que son los LCA. Si recordamos esto, vamos a ocupar nuestra herramienta de recortes. Básicamente, todos los routers que estén en el área 1 va a existir un concepto del router ABR. El ABR es el router de borde donde una interfaz está en un área y otra interfaz o más interfaces está en otra área. En este caso, nuestro dispositivo R3 es el ABR. ¿Por qué? Porque la serial 1.1 está con el área 0 y la serial 1.2 y 1.3 está en el área 1. Por ende, ¿cuál es el objetivo de esto? De que cuando él envía, el R4 envía los LCA, se lo envía a R3, se lo envía a R5 y R5 se lo manda a R3, como él es el router de borde, vamos a aplicar una técnica en R3 para que cuando el R3 le envíe las actualizaciones de ruta al área 0, no puedan ser vistas. Esto se ejecuta con un comando llamado not advertise. Entonces, lo primero es que nos vamos al R2 y ejecutamos un show IPv6 route OSPF. Entonces, si nos damos cuenta, acá está la red 41, 42 y 43 donde actualmente la estoy viendo. Recuerden que estoy en R2. Entonces, el filtraje lo va a hacer R3 porque R3 es el router de borde. Me dirijo a R3 y en R3 lo primero que tengo que hacer es ingresar a IPv6 router OSPF 1 y ejecuto el comando área1 range y digito la red que yo quiero que sea filtrada. Entonces, en este caso es 2019 ACAD 41 2.2./64 y el comando mágico se llama not advertise. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que la red 41, 42 y 43 que nos pidió nuestro requerimiento no van a ser advertidas desde el área 1 hacia el área 0. ¿Ya? Eso es lo que indica este requerimiento y lo que se está ejecutando ahora. ¿Cómo verificamos que esto esté correctamente configurado? Si en R2 yo ahora actualizo mi tratamiento, si se dan cuenta ahora solamente aparece el resto de redes, pero no aparece ni la 41, ni la 42, ni la 43 como era anteriormente. Este filtraje que hicimos en R3, recuerden que siempre se tiene que ejecutar en el router de borde y va a radicar de que son las redes que usted tiene inconveniente. Esto, ojo, se puede hacer tanto para IPv4 como para IPv6. El comando es el mismo. Solamente lo que va a diferenciar es que usted, en vez de configurar una dirección IPv6, va a configurar la red que usted no quiere que sea advertida. Eso básicamente, queridos estudiantes y todos los suscriptores que están a mi canal, la idea es de que de a poco estoy subiendo material. Estos son los típicos laboratorios que nosotros hacemos en clases con los chicos de CCNP, CCNA, y que por cosas de tiempo, la idea es que puedan ellos ver nuevamente la ejecución de este laboratorio ya donde se explica al estudiante de cómo realizar la configuración paso a paso con una explicación detallada. Este video fue realizado para la asignatura de Router and Switching Corporativo en la clase 8 para mis estudiantes de Duoc UC C Plaza Oeste. Se despide, un abrazo apretado a la distancia, Rodrigo Rojas Carrasco. Chao, chao, que esté muy bien.